Bueno, nosotros somos un país verdaderamente diverso en cuanto a la tecnología y construcción, pero desde el punto de vista petrolero hemos sido un país que, bueno, estuvimos dentro de las primeras empresas productoras petróleos del mundo, además de las empresas más valoradas del mundo. No podemos vivir de esa reminiscencia, pero está la infraestructura, está la, vamos a decir, la capacidad de producción y está más el talento venezolano, que es lo que puso esa producción en un momento. Y bueno, fíjense, entrando en materia, o sea que la pregunta es si es BEP, entonces vamos a ver ese preview de lo que es el tema de los BEP y ver dónde podemos interactuar con el tema del BEP en el tema de gas y petróleo. Yo consulté por aquí a varios especialistas en Venezuela, incluso amigos que han trabajado en la industria petrolera, ¿no? Para poder plantear esta idea que va asociada pues con el tema necesariamente del BEP y del BIN, ¿no? El proceso para generar un proyecto que usualmente conocemos va desde el proyecto, cálculo, especificaciones, representación, construcción, operación, ¿no? Y en el camino hay una serie de entregables. Esto ha sido siempre los proyectos independientemente de la metodología o la tecnología que se utilice. Pero más o menos esa es la estrategia de seguir, ¿no? Donde hay un tema allí que antes se manejaba con la representación del dibujo, la parte de dibujo, ¿no? La parte de digital, que ahora pues de ser un sector que tenía una importancia relativa, ha pasado a tener una importancia bastante significativa en relación a los otros procesos o fases del proceso de construcción, ¿no? Y ahí siempre los que amamos este tema del BIM, que estamos impulsando el tema de BIM en Venezuela, estamos haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo, diría yo, ¿no? El tiempo dirá si fue un gran trabajo o no, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar eso adelante. Es un tema más o menos, yo lo comparo con las creencias religiosas, ¿no? Uno puede empujar una religión sin ser fanático, ¿no? Entonces hay que tratar de decir ciertas cosas en esto, ¿no? Porque ese tema hay que saberlo manejar, impulsar, y por eso es que en Venezuela estamos trabajando, a pesar de que en nuestro país no hay unas iniciativas tan determinantes desde el punto de vista del campo práctico, pero estamos preparándonos para que cuando eso ocurra y las iniciativas que se están dando en Venezuela, pues no suceda eso de manera anárquica. Pero sí a nivel mundial tenemos que notar que hay una gran manejo, y eso implica una industria que está detrás de eso, que evidentemente es todo el tema que tiene que ver con dibujo, digitalización, manejo de la información y software, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso vale la pena darle esa proporción tan grande a ese aspecto que antes no tenía esa misma participación proporcional desde el punto de vista de lo que es un proyecto de construcción o de cualquier ámbito, ¿no? Resumo esto nada más porque no vamos a tratar este tema, porque se supone que ya el BIM lo hemos tratado en anteriores oportunidades, pero aquí están los 5 columnas de lo que es el BIM. Bueno, tiene la parte digital, es una gran base de datos, se trabaja con una manejo tecnológico, eso implica manejo de procesos, de datos, de estándares, que es lo más importante. Al final, pues generar un modelo para poderlo ejecutar bajo unas premisas, y que finalmente, dependiendo de los usos que se haya determinado al principio de esto, va a generar un gemelo digital o va a generar diferentes activos, algunos tangibles y otros intangibles, ¿no? Entonces, más o menos eso es el ámbito muy rápido y sucinto de lo que es BIM, ¿no? Ahora, entrando en el tema directo de BEP, que es lo que atañe ahora, cómo es el tema del BEP, haciendo un preview a eso que habíamos hablado. Bueno, la definición más simple es la que tiene la norma ISO 19650, raya 2, por cierto, que en la raya 1 no habla del BEP. En la norma 19651 habla de procesos que se aplican cuando se genera o se va a diseñar un BEP, más no nombra el BEP como concepto, como el BEP está definido en la norma 19650 raya 2, ¿no? Y lo define. Claro, esto viene de una evolución de las normas PAS, pero la definición sencilla del BEP, del plan de ejecución BIM, es un plan que explica cómo el equipo de entrega llevará a cabo los aspectos de gestión de la información acordada. Ahora, eso tiene muchísimas definiciones dependiendo de dónde se busque y del estándar a que nos estemos refiriendo, ¿no? Ahora, ¿eso aplicará a la industria petrolera? Bueno, algunas consideraciones que tenemos que considerar los tipos de proyectos petroleros. Lo primero, bueno, yo diría lo primero porque lo puse de segundo, pero es el tema de la confidencialidad. Fíjense que ahí, por eso se consigue muy poca información desde el punto de vista
de los BEP, de algunos BEP trabajados, de especificaciones para BEP, hay muy poca o casi nula información al respecto por el tema de la confidencialidad. Pero los proyectos de industria petrolera tienen una naturaleza, una característica diferente que los diferencian, a menos que sean proyectos de infraestructura, pues, pero así sean de infraestructura, tienen unas características que tienen que ver con los contratos que están involucrados, la alta seguridad exigida, un altísimo nivel de calidad, de exigencias de calidad, que tiene que ver con los planes de calidad y los planes de seguridad, que es lo más importante en el tema. No es que la calidad no sea importante en la obra de construcción, pero aquí es un aspecto determinante, ¿no? Y eso tiene que ver en el BEP y los requisitos que se vayan a lanzar desde el principio. Los contratos tienen un alto nivel de afianzamiento, o sea, la póliza de seguro se inicia en base de tecnologías existentes o normalizadas, son exigencias muy rígidas usualmente, y sobre todo cuando se buscan tecnologías nuevas para hacer un determinado producto, deben ser probadas. Hay industrias que son muy cerradas al respecto. En base a esto se inicia el proyecto en la parte de visualización y todo lo que conocemos ahí, que es ingeniería conceptual básica, de detalles. Y también, usualmente, este tipo de contratos en la industria de construcción se trabaja con IPC, ¿no? Que son ingeniería procura o EPC, como bien lo mencionó anteriormente el amigo Ignacio, ¿no? Pero también tiene una característica, ¿no? Que hay una etapa, la mayoría de los proyectos cuando son para oil and gas, que tiene que ver con antes del funcionamiento, y una vez que el proyecto haya sido entregado a una de sus fases, por supuesto que entra todo lo que se llama el precomisionamiento, el comisionamiento y la puesta en marcha. Esto diferencia para este tipo de proyectos de oil and gas, diferencia sustancialmente. Y por supuesto en el BEP hay que enfocarlo de una manera distinta, los requisitos que se vayan a plantear, y esto marca una diferencia notable en cuanto al tema del BEP, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta gráfica indica los escalones de uno de los proyectos que se meten en estas actividades que son determinantes a la hora de diferenciar lo que es un proyecto, ¿no? También depende el tipo de proyecto, de exploración, de producción, redefinición, de desarrollo, operación, ampliación, mantenimiento y parada. Por eso es que es demasiado amplio, este es un sector muy amplio, es un sector altamente comercial, es un sector de los más productivos en el mundo y por supuesto uno de los más cerrados desde el punto de vista de manejo de información y de exponer esos tipos de proyectos y cómo se han manejado a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver entonces, para hablar del BEP, parte de ese preview, aquí no lo vamos a tratar, lo voy a pasar muy rápido, de cuando hablamos de BEP, ¿de qué estamos hablando? De ese estudio que se hizo, como mencionaba Ignacio, que hemos hecho con el arquitecto Vivian y otro grupo de profesionales que nos están ayudando en Venezuela, de DataLine, y otros del diplomado que nos están ayudando a adelantar este estudio que hemos hecho visitando más de, yo diría, eso es lo que permite la tecnología, más de 70 países, de qué se está haciendo en esos países desde el punto de vista del BEP, ¿no? Entonces, como es el tema de algunas publicaciones mundiales que contienen recomendaciones BEP, ¿no? Es una de las más importantes, que ha sido referente a nivel de casi todos los países que hemos observado, es el BEP de la Universidad de Pensilvania, el planteamiento que se hizo en la Universidad de Pensilvania, que por cierto hay uno nuevo, en 2021, que es un draft, pero es una evolución del que han planteado. Y por supuesto de España, que estamos nosotros de verdad muy contentos y satisfechos con compartir esta información. España ha hecho un extraordinario trabajo, los equipos del BIM, de todo ese grupo de profesionales extraordinarios que hay allá, que han generado una documentación muy valiosa, ¿no? Muy valiosa, y aquí ponemos solamente algunos de lo que se ha estudiado. Para cuando hablamos de BEP, está la guía transversal, por supuesto, vuelvo a repetir, eso cuando vamos al origen, uno de los orígenes de todos esos documentos es la guía de Pensilvania con el documento original que planteó esto, pero de ahí se han generado una serie de consecuencias. Esta guía transversal, la guía por lo menos de Tenerife, que habla de muy buenas técnicas para plantear los esquemas entregables y sobre todo la parte de operación y mantenimiento. Tenemos incluso particularidades como el BEP de Euskadi, de la parte ferroviaria, que también tiene que ver con operación y mantenimiento, y por ejemplo, de una comunidad autónoma como es la parte de Andalucía, ¿no? Luego entran los documentos que considero para el planteamiento macro que vamos a hacer para el BIM Summit, Dios mediante, en octubre. Están este grupo de documentos que sin poner orden de importancia, aunque unos tienen más importancia tal vez relativa desde el punto de vista de la aportación y lo que hacen diferente, tenemos el BEP de Hong Kong, importantísimo porque uno de los que plantea
desarrolla todo lo que tiene que ver con el tema de los distintos BEP en diferentes estadios, que es la parte de diseño, de construcción, mantenimiento y operación, y nombra un concepto que nosotros vinimos, que fue una de las cosas que veníamos hablando con Ignacy, que es reflejar a los constructores, a la gente que construye, a todo ese equipo que construye dentro de esta metodología BIM, para que no se vea que el BIM es solamente un tema de diseño, sino que también es un tema de construcción. O sea que los constructores, los general contractors, como se habla en Estados Unidos, están involucrados dentro de estos tipos de procesos, tienen cabida perfectamente dentro de todos estos tipos de procesos, ¿no? Entonces, y hablan también de una figura importantísima, que por allí es un concepto que vamos a explicar a manejar en el European BIM Summit, Dios mediante, que tiene que ver con los pares técnicos y lo que en el BIM de Hong Kong, que hacen la salvedad, se llama la auditoría BIM, que es una parte importante que producto de experiencias que han traído ciertos inconvenientes a nivel mundial en el desarrollo de proyectos, para tratar de lo novedoso, equilibrarlo con las técnicas tradicionales que han dado resultados, como es la necesaria participación de la inspección, la supervisión, lo que es la auditoría de los proyectos, independientemente de la metodología de construcción que se haya, tiene que haber pares técnicos, que en Estados Unidos, por cierto, hay un pronunciamiento reciente del gobierno federal que eso debe ser así. Es decir, independientemente de si se aplique BIM o cualquier metodología, tiene que haber una paridad técnica que revise, pues, en Venezuela es el ingeniero inspector, ingeniero residente y las constructoras, independientemente del cliente, pero tiene que haber esa. Entonces, vemos estos documentos importantísimos, como está el de Hong Kong, está la guía de apoyo de connotaciones BIM de España, extraordinario documento. Está también la del Building Smart, reciente, esto es de mayo de 2021, está la guía de BIM Forum de Estados Unidos, BIM Forum, una guía muy interesante, 2020, por supuesto las dos guías de la ISO y las otras dos más que están publicadas, falta una por publicar. Tenemos la guía transversal. Eso nos ha generado, por supuesto, este documento para Venezuela, que es el BEP que estamos proponiendo en Venezuela, ¿no? Pero aparte de eso, no me voy a parar en estos documentos porque son muchísimos que se han revisado. Tenemos la guía de Nueva Zelanda, que es un documento extraordinario de Singapur. Tenemos también la guía de Australia y Nueva Zelanda, que tienen una producción de la parte de la guía portuaria del sistema de puertos de España. Y hay unos documentos en general, pues que también lo vamos a pasar muy rápido, pero son distintos países que dan información y que vienen trabajando. Algunos de ellos, por supuesto, tienen alguna adaptación, porque venían trabajando antes de la norma ISO, venían trabajando con las normas PAS, algunos de ellos, y algunos venían trabajando con una forma de ejercer el BIM, que yo digo que es esos países, incluyendo Estados Unidos, que tiene años trabajando con BIM, mucho antes que existieran las normas ISO, y tienen su propio estilo, sus propias consideraciones, que ahora, por supuesto, están ante la globalización y la estandarización, están tendiendo, pues, a involucrar todo esto al tema de BEP a través de las normas ISO, que tienen de reciente data, ¿no? Recordemos que las normas ISO 2017, 2018 para acá, 2018 es que vienen tomando auge, y el BIM en Estados Unidos, pues estamos hablando ya de la década de los 90, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de documentos que no voy a pararme mucho en ellos. Tenemos extraordinarios documentos de Nueva Zelanda, aunque me gustan mucho, incluso de España. Este documento también es importante, son documentos importantísimos. Inglaterra, UCABIN, que es uno de los referentes en Inglaterra. Recordemos que las normas ISO son una evolución de las normas PAS 1192 por un acuerdo, que han ido gradualmente y se van a ir transformando todos esos requisitos a tenemos documentos de Alemania, por supuesto el BIM Summit, que ha sido un referente a nivel internacional generando documentos de una altísima calidad, ¿no? Esa documentación, que es alguna de ellas que hemos considerado en el BIM Summit, haremos un resumen, haremos un planteamiento de cada uno de ellos para llegar a los conceptos fundamentales que tienen que ver con el BEP, cómo se está aplicando en el mundo y cuál es la tendencia hacia dónde va, ¿no? Ahora, de ellos podemos decir que el BEP, en español PEP, es el plan de ejecución BIM, que es un documento que deberá contener todo lo que tiene que ver, lo imprescindible con el proyecto, ¿no? Desde su principio hasta su fin, y así como los agentes que intervienen. Entonces, cuando hablamos en eso, hay una novedad en este tema que hemos visto en esta documentación y últimamente ha evolucionado a mencionarlo taxativamente, que es el BEP de prediseño, el de diseño, el de fase de construcción, de explotación, de rehabilitación, incluso el de demolición, ¿no?
Entonces el BEP depende de qué, depende de los objetivos, depende de los estándares aplicados, y podemos ver ahí asociarlo con el tema de la industria de la construcción. Depende de los interesados, de los usos BIM que vaya a tener, del tipo de contratación, de los entregables, del tipo de obra, del nivel de información y la tecnología a aplicar. Esto es común en todos esos documentos. La exigencia que estamos haciendo en esto que estamos planteando es como una especie de resumen que están en esos documentos, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de un pre-BEP, ¿no? ¿Qué es un pre-BEP? El BEP, algunos lo llaman de Project Brief, BIM Brief, o un pre-BEP es el documento, pero un draft BEP también lo llaman en otros documentos. Es un documento que define los requisitos y expectativas del cliente con respecto a BIM, ¿no? Esto está en el libro de Nueva Zelanda, esa definición me refería a esta, pero también en España también hay referencia a este pre-BEP, que es el BEP que prepara el cliente para que el que va a trabajar en ese proyecto, ese desarrollo, pues presente su trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos, dentro de eso tenemos definiciones en esos documentos, soportados en esos documentos, que es el B de diseño, que es el B del proyecto, el que nosotros tradicionalmente, vamos a decir, vamos a hacer un proyecto, bueno, cuáles son las especificaciones técnicas, eso se llama B de diseño. Tenemos el BEP de construcción, que incluso algunos documentos lo llaman de construcción y para construcción, porque depende de que el diseño evolucione hacia, ya lo vamos a ver en unas gráficas, evoluciona hacia ser la base para construcción, y el BEP ya de construcción, que es como la última etapa de ese BEP que genera pues unos entregables as-built, ¿no? Y tenemos el BEP de mantenimiento, cuyo insumo fundamental es ese BEP as-built, y que tendrá una información y será generar los requisitos para la fase de mantenimiento y explotación. Más o menos esos son algunos documentos en el mundo ya tienen esto, otros no lo tienen, otros hablan del BEP en términos generales, ¿no? O sea, hablando de la fuente, el procedimiento de planificación para ejecutar el BEP, ¿no? Tenemos que primero definir los objetivos. Por supuesto, detrás de esto hay una serie de técnicas de gestión de proyectos, si es PMI, si es Prince2, si son PMA, etcétera. Todos esos temas subyacen dentro de esto, y además de la metodología que se va a aplicar, ¿no? Pero tenemos que hablar primero de definir, esto es un proyecto, de cómo se define, de acuerdo a la Universidad de Pensilvania, que vuelvo a repetir, es uno de los referentes a nivel mundial en torno a cómo se define este plan de ejecución. Definimos los objetivos, identificamos usos, se diseñan los procesos, los entregables de información, y se le desarrolla la infraestructura. Por supuesto que eso tiene un desarrollo y ha sido adaptado en los distintos BEP a nivel mundial, donde destaco, pues, por supuesto, uno de los baluartes de esto, el PhD John Messner, que es uno de los principales autores de esta publicaciones, ¿no? Y ahí definen lo que son los usos BIM, y ahí viene esa nomenclatura o definición de cómo puede clasificarse el BIM, esos usos, que en la guía de transversal que hizo en España tiene un equilibrio bastante interesante con esa guía, porque define los mismos elementos. Toma de allí quiere decir que en España también se han tomado esos importantes elementos de ese referente. Y también los propósitos que vaya a tener ese BIM, eso está en esta publicación, igualmente en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Y que ha estado desarrollada también, complementada y ampliada con una gran investigación que hace un extraordinario organismo, que es la Building Smart, y particularmente la Building Smart España, que es un referente a nivel, por lo menos para nosotros, un referente. La Building Smart, en particular, las publicaciones que realiza extraordinarias. Esta es una de las últimas publicaciones que ha hecho la Building Smart en mayo de 2021, que tiene que ver a cómo se introducen las normas, y habla de la información, el tipo de información que va a generar o que se debe generar necesaria, de información necesaria, que es otro elemento importante para el tema de BIM, ¿no? ¿Cómo se identifica eso? Entonces, estos son gráficos clásicos de cómo, dependiendo del plan, de la planificación, si es de diseño, construcción, operación, fluyen una serie de usos de ese modelo o de esa metodología que se vaya a aplicar. Por eso hablo de esto, porque habría que luego, viendo todo esto, dar la respuesta si es un BEP especial para el tema petrolero, ¿no? Y habida cuenta de lo que hablamos al principio, de todos esos estadios y esos tipos de proyectos que requiere la industria petrolera, ¿no? Ellos recomiendan una serie de plantillas, donde se han generado casi todas las plantillas a nivel internacional. Esta guía genera estas categorías, ¿no? En una serie de anexos que nosotros incluso lo hemos adoptado casi taxativamente para el tema del BEP que planteamos en Venezuela, ¿no? Y eso se ha hecho
supuesto, la Universidad de Pensilvania no hacía referencias taxativas a la ISO 19650, pero hay que hacer ciertas precisiones porque ahora el mundo está encaminado hacia el BEP y equilibrarlo con la aplicación de las normas ISO 19650, ¿no? O sea, es una cosa que ya están íntegramente vinculadas, ¿no? Entonces, los modelos de información, entonces, que están en la norma 19650, cuáles son los niveles de información, la jerarquía de los datos de información, que tiene que ver con los requisitos de la organización, de los requisitos del proyecto, y ahí sale algo que son los requisitos de intercambio de información, el EIR, que anteriormente en las PAS 1192 se llamaba requisito de información del empleador o del cliente, ¿no? Eso de todas maneras da un marco que define cuáles son los requisitos que se van a plantear a la hora de ejecutar un proyecto BIM. Entonces, igualmente, si hablamos de la otra petrolera, pues habría que hacer una especialización de esos requisitos, que ahí es donde está la parte de confidencialidad, etcétera, según el proyecto, porque son unos requisitos diferentes, ¿no? Ahora, ¿cómo la ISO habla de cómo se inicia el proceso? Bueno, la parte contratante, la parte designadora, como la norma, realiza una evaluación de necesidades de acuerdo a la propia ISO, asegura los requisitos y plantea pues una forma de cómo se van a implementar ese tema, ¿no? Y uno de los factores importantes dentro de esto que habla y especifica la norma ISO 19650 es el ambiente común de datos, pero normalizado con una serie de estándares de acuerdo a esta distribución de cómo fluye la información, porque en otros países antes de que esto existiera se venían hablando de ambientes comunes de datos, eso era una de las definiciones que se hacían, solamente que ahora pues hay una norma que estipula cómo se van a hacer, incluso cómo va a ser las características de los archivos que están vinculados, cómo se manejan hasta el nombre de los archivos, que ya incluso hay estándares que hablan de cómo esos archivos deben ser su nomenclatura, ¿no? Entonces, si vemos un esquema de cómo se haría un BEP, por decir, aplicamos al principio lo de la universidad, los objetivos generales, los objetivos específicos, los usos BIM, preparamos un EIR que considera todos estos requisitos de información, todos estos requisitos de la organización, y eso va a generar para ese propietario, para el ente, va a generar un BEP de diseño. Puede ser un B de diseño, un B de construcción o un B de operación y mantenimiento, dependiendo del tipo de contratación, que esa es una de las cosas que ha hecho el arquitecto Vivian en una forma excelente. Esperemos que eso genere pues cierto impacto, porque lo que hemos hecho es cruzar esto que estamos diciendo con las modalidades de contratación, ¿no? Cómo esas modalidades de contratación van a generar una adaptación del BEP que puede ser más o menos colaborativo, ¿no? Entonces, ese pre-BEP que va a generar allí, si hacemos una línea de tiempo y decimos, bueno, esto es un BEP para diseño, es decir, yo quiero que se me genere un diseño al final de este proceso, de esta metodología, es solamente una cosa adicional. Yo quiero que se haga todo ese BEP abarque las etapas de construcción. Lo que pasa es que allí teníamos que hablar de ya de la evolución del BEP de diseño, entonces tendría que evolucionar una vez terminado el diseño hacia un BEP para construcción. Pero fundamentalmente, el IR debería establecer los procesos de control de calidad de todo el modelo, y cuando se habla de calidad, ahí es donde vamos a mostrar una de las cosas que vamos a presentar en el BIM Summit, porque la calidad no es solamente el modelo, también la calidad es la construcción y cómo se meten esos factores de calidad dentro de esos ambiente común de datos. Para aceptar esos modelos como válidos tiene que tener un control de calidad que no es el modelo precisamente, sino el control de calidad in situ, en campo. ¿Okay? Entonces, esto nos da un pre-BEP, estos procesos dentro a lo interno de la estructura que va a hacer, nos da un BEP para licitar. Ese documento es un pre-BEP, y la respuesta que se obtiene de allí, de los pre-BEP N que haya, pues es una oferta que estará, un BEP que será, un pre-BEP, perdón, que será seleccionado por el ente, por el propietario, por el que adjudica, y ahí vamos a tener pues un BEP contractual que es producto de unas reuniones, hay unos que dan unos lapsos en esos documentos, 30 días, etcétera, de discusión de cómo va a ser los recursos, cómo va a disponer esos recursos para arrancar el proyecto, y bueno, después ahí se van a fijar los hitos, cuál va a ser los entregables, y eso va a generar al final de todo ese proceso un BEP de diseño, es decir,
cómo se va a ejecutar el diseño realmente, y al final eso va a generar unos entregables que dependiendo que si cómo fue previsto al principio de los usos BIM, ahí puede hablarse pues, de si va a tener un gemelo digital, se va a construir, se va a separar más, etcétera. Pero usualmente, si hablamos de contratos tradicionales, lo que va a salir de allí a primera etapa es un proyecto, Entonces, incluso esto se puede insertar en conceptos bastante desarrollados en otros países como Estados Unidos, como es el Virtual Design Construction, que es la construcción y diseño virtual basado en modelos digitales. Es decir, esto sería el modelo digital que se generaría para la parte de la construcción. Ahora, si hablamos de BEP de construcción, y ahí donde buscamos en la bibliografía internacional, donde se le llama así, sería algo similar, solamente que el EIR, los requisitos de intercambio de información, serían de construcción. ¿Y cuál sería ese requisito de construcción? Por lo menos una referencia que también está en la guía de Hong Kong, está en la guía de apoyo de contrataciones de España, por ejemplo, de 2019, que dice que el IR de la fase de obra debe partir del IR de la fase de proyecto, manteniendo su trazabilidad. Es decir que el proyecto de hay un ruidito por allí, el proyecto de el IR de construcción parte vamos a decir, del proyecto finalizado de la construcción. Pero el proceso más o menos es el mismo en el caso de que se vaya a contratar eso separadamente. Vuelvo a insistir, si eso es junto, ocurren una serie de procesos diferentes, ¿no? Pero ahí saldría un BEP de construcción que va a finalizar con el modelo de obra ejecutada, el as-built construction. Eso es lo que va a pasar con este BEP de construcción. Vuelvo a repetir, está documentado su nombre en esta guía y además está documentado en la guía de Hong Kong y otras guías más. Ahora, la parte de mantenimiento pasa algo similar si se van a hacer en procesos separados o se quiere hacer en un proceso conjunto. Todo esto cambia dependiendo de cómo se vaya a hacer, pero los procesos, si vamos a hablar, estamos hablando de una obra tradicional, ¿no? Que se hizo pensando en una serie de generación de requisitos para una linealidad, que vuelvo a insistir, dependiendo de la modalidad de contratación, esto puede variar sustancialmente. Por eso es que con Vivian se ha hecho un trabajo de interpretar cómo fluye eso, por lo menos los contratos IPD, eso fluye y cambia radicalmente esta modalidad de la presentación de los BEP, que cambia un poco, pero en esencia mantiene pues nosotros le hemos añadido que independientemente sea un IPD, ahí hace falta lo que se llama, lo que hemos llamado los pares técnicos, la auditoría BIM, independientemente de que sea un solo ente o una sola organización. Entonces aquí es exactamente lo mismo, aquí parte de mantenimiento. Aquí va a generar un pre-BEP de mantenimiento para que la empresa que va a hacer esos trabajos, etcétera, y eso finaliza, este BEP de mantenimiento, finaliza con los modelos as-built construction, perdón, son los que van a ser base para esto, los modelos as-built construction, que van a evolucionar para trabajar con los modelos de mantenimiento y explotación asset model, ¿no? Ellos evolucionan de los modelos de mantenimiento. Bueno, este es un planteamiento, o sea que a nivel mundial eso ya es una tendencia a dividirlos en esa forma, por eso es que pensamos que sí. Bueno, eso lo dejo al final la respuesta con el tema de la oil and gas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una extraordinaria para que vislumbremos los procesos de que mantienen estas guías altamente sofisticadas, que esta guía, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria Española, donde hablan de fíjense cómo fluyen los procesos, los mapas de procesos dentro del BEP. ¿Cuáles son esos procesos y los usos BIM? Por lo menos tenemos aquí el 2D, la generación de planos, el 3D para la gestión de las colisiones, por ejemplo, el tema de las simulaciones constructivas, que es la parte de planificación, el 4D, y la parte de mediciones 5D, que es la parte de presupuesto, de mediciones de cantidades, y eso está contemplado muy bien en esta guía. Esto nos está generando algo como que lo pensamos, esto es un preview, no está terminado, eso lo vamos a presentar en el European BIM Summit, que estamos planteando orientada con todos esos trabajos influidos, un nuevo, esos círculos que por ahí tradicionalmente usted ve cuando habla de BIM, las dimensiones, 4D, 3D, 4D, 5D, que eso debe haber un cambio fundamental porque las dimensiones del BIM
no fluyen en ese orden 3D, 4D, 5D, 7D, ¿no? Ellas están interactuando en las distintas fases, dependiendo en el diseño se pueden aplicar las dimensiones completas, en la construcción se pueden aplicar parte de las dimensiones. Entonces, cuando uno ve esos diseños, esos gráficos que ponen 3D, 4D, 5D, bueno, se quedan como trabados en algunas de esas fluidez de las dimensiones. Por eso que estamos planteando, pues, este documento que lo explicaremos con detenimiento, cómo fluye esa nueva trabajo de información en las etapas del ciclo de un proyecto, incluyendo pues todos esos aspectos que hemos visto antes, considerando todos esos BEP a nivel internacional, ¿no? Y bueno, estoy terminando ya. Nos preguntan si Oil and Gas requiere un BEP distinto. La respuesta es que sí requiere un BEP distinto por las consideraciones que vimos anteriormente, por la forma como se termina el proyecto, por los entregables que requiere este proyecto y por la especialización. En la industria petrolera, evidentemente, se viene aplicando desde hace mucho tiempo lo que es de la digitalización en todos estos procesos. Ahora, tiene que ver también con la captación de la data. Por ejemplo, habrá muchos proyectos de remodelación en Venezuela, por ejemplo, que van a necesitar escaneo digital en 9 puntos, ¿no? Partirán de esa tecnología. Y también, pues, todo este proceso que hemos venido planteando. Ahora, una guía que los orientamos, que es muy interesante, donde podríamos hacer una analogía para la aplicación de esta, lo tomamos y lo sugerimos de la guía de Hong Kong, que aspiramos pues a hacer un mejor desglose de ella para el próximo presentación en octubre. Más o menos este es el esquema que se plantearía para un trabajo donde interactúan lo que es la parte de diseño, construcción y operación, ¿no? ¿Qué productos finales habría allí? Bueno, mire, desde de Melo Digital, o sea, sería un activo intangible, sería una de las principales diferencias y atractivos del trabajar con la industria petrolera. Ya hay algunas empresas que han hablado de la digitalización completa de sus activos y entonces esto abre las puertas de un gran nicho de negocios a nivel mundial que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Y fíjense que acá pongo de la parte del trabajo, esta es una pequeña parte del trabajo que analizamos, de dónde viene un proyecto, todos esos procesos que cruzamos, que bueno, tomé una parte de esa imagen. Al final tiene que ver con la parte de la gestión del activo construido, cómo va a fluir, que eso es lo que estamos preparando, reforzando dentro de esto, porque está muy bien trabajado aguas arriba, está muy bien trabajado todo lo que tiene que ver con los requisitos. Estamos trabajando el tema de los requisitos aguas abajo para preparar todo lo que son los soporte técnico y normativo y de estándares de lo que tiene que ver con la parte de operación y mantenimiento del gemelo digital, ¿no? Finalizo con invitarlos al Hablemos BIM Latam 2021, que lo estamos haciendo conjuntamente con el Colegio de Ingenieros y nos está apoyando BIM Academy, y además de posiblemente vamos a tener un convenimiento con, falta que le mandemos la documentación allá para el BIM Summit, con los amigos del BIM Summit. Y este 22 vamos a presentar con Vivian el 22, que es hoy es 20, el jueves, vamos a presentar los procesos de contrataciones con metodología BIM y la propuesta venezolana para el BEP, ¿no? Bueno, espero que con esto tan brevemente hayamos hablado de esto, lo que es los BEP a nivel internacional, cómo sería el proceso de hacer un BEP para Oil and Gas, que evidentemente sí es aplicable y es diferente. Entonces, bueno, muchísimas gracias.